primero empecemos. En las clases pasadas habían visto ustedes el tema prueba de hipótesis. Puntualmente primero vieron las pruebas de hipótesis de los parámetros poblacionales de la media, mu, y de la proporción pi. Luego vieron las pruebas de hipótesis referidas a dos poblaciones, como por ejemplo la prueba de las diferencias de medias o la diferencia de dos proporciones, ¿sí? Bueno, en esta clase vamos a ver otra prueba de hipótesis sobre la distribución chi cuadrado, que puntualmente tiene tres objetivos, se divide en tres tipos de pruebas chi cuadrado, que son la prueba de bondad de ajuste, la prueba de independencia y la prueba de homogeneidad, que son los tres tipos de pruebas chi cuadrado que vamos a ver en la clase de hoy. Esta va a ser una especie de clase teórico-práctico con algunos conceptos teóricos breves, como para que ustedes puedan resolverlo en los ejercicios. Si querés bajar un poquito, José, entonces. Sí, bueno. Acá, bien. Sí. Entonces, antes de leerlo el problema, vamos a dar una breve introducción teórica, que este problema puntualmente, entonces, vamos a trabajar con una de las tres pruebas que mencionamos, que es la prueba de bondad de ajuste. Con ella lo que queremos ver es si una población tiene o se ajusta a una distribución teórica específica, ¿sí? Es decir, si los datos que nosotros tenemos se ajustan a una distribución teórica específica. La prueba se basa en qué tan buen ajuste se tiene entre las frecuencias de las observaciones en una muestra, que nosotros le vamos a llamar las frecuencias observadas, y las frecuencias que se tienen de una distribución hipotética, que le vamos a llamar las frecuencias esperadas, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a ver qué tan buen ajuste hay entre las frecuencias que uno observa en la muestra y las frecuencias que uno espera que tenga de acuerdo a la distribución teórica. Entonces, esta prueba de bondad de ajuste entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas se basa en una cantidad que es el valor de una variable aleatoria cuya distribución muestral se aproxima a una distribución chi cuadrado, con nu igual a k menos 1 grados de libertad. Entonces, ustedes en esta fórmula que ven en pantalla pueden observar que el valor de la variable aleatoria de chi cuadrado es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta k, donde k es el número de intervalos de clase que hayamos dividido la variable, ¿sí? De o sub i menos e sub i elevado al cuadrado sobre e sub i. O sub i, como pueden darse cuenta, no es otra cosa que las frecuencias observadas a las que hacíamos mención recientemente. E sub i son las frecuencias esperadas, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver de la fórmula es que si las frecuencias observadas se acercan a las frecuencias que uno espera que tenga la distribución teórica específica, ¿sí? Entonces, ¿cómo será este valor chi cuadrado? Si esta diferencia es bien pequeña, este valor chi cuadrado será pequeño y entonces podremos decir que hay un buen ajuste. Si por el contrario, las frecuencias observadas difieren mucho de las frecuencias esperadas, esta resta que está acá arriba en el numerador de la fórmula, esta resta va a ser muy grande. Si esta resta es muy grande, el valor chi cuadrado va a ser muy grande. Y si el valor chi cuadrado es muy grande, quiere decir que no hay un buen ajuste, es decir, que va a ser un ajuste pobre, ¿sí? Entonces, un buen ajuste, ¿a qué va a conducir? A aceptar nuestra hipótesis nula, y un mal ajuste o un ajuste pobre va a conducir a rechazarla, ¿sí? Eso es lo que podemos ver de la forma. Pero no se preocupen, ya lo vamos a ver bien y le va a quedar más claro cuando veamos los ejercicios puntuales. Si querés bajar un poquito para que empecemos a ver, entonces, ¿cómo se determina? La región crítica o la región de rechazo va a caer en la cola derecha de la distribución chi cuadrado, que está representada por la zona sombreada del gráfico. Este es el gráfico de una distribución chi cuadrado. ¿Se dan cuenta? Que en este caso
una de las particularidades que pueden notar, y a diferencia de otras distribuciones que ustedes ya vieron en clase, como la distribución normal, en esta no es una distribución simétrica. Pueden darse cuenta que tiene una asimetría positiva o asimetría de cola derecha, ¿sí? Donde los primeros valores son los que tienen, los primeros valores de la variable, los que están hacia la izquierda, digamos, son los que tienen una mayor densidad, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es buscar el valor de la variable que deja un alfa% hacia la derecha, que es la región sombreada en rosado. Y esa va a ser nuestra, si querés escribirlo, José, esa va a ser nuestra región de rechazo. Si le querés poner RR para que los chicos se acuerden que esta entonces va a ser nuestra región de rechazo y toda el área en blanco que queda hacia la izquierda de ese valor chi cuadrado que nosotros encontramos es la región de aceptación. Y entonces esa región en blanco va a ser la región de aceptación. Bien. Si querés, veamos entonces más adelante. Bueno, volvamos atrás entonces, así lo leemos de nuevo el problema. ¿Hay alguna duda entonces con esta pequeña introducción teórica de la distribución chi cuadrada, puntualmente entonces de la prueba de bondad de ajuste? Si no tienen ninguna duda, vamos a ver el primer ejercicio que dice: los siguientes datos representan la duración de la vida en segundos de 50 moscas sometidas a un tratamiento de control por irradiación en un experimento de laboratorio, ¿sí? Entonces, nuestra variable es la duración de la vida en segundos de 50 moscas, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos presenta el problema? Una tabla con los intervalos de clase, ¿sí? Entonces podemos ver los intervalos de clase desde 7 hasta 11, de 11 hasta 15, de 15 a 19, de 19 a 23, 23 a 27. Y después podemos observar la frecuencia, es decir, podemos ver cómo se distribuyen estas 50 moscas a lo largo de estos 5 intervalos de clase. Es decir, lo que podemos ver de acá es que hay 5 moscas que tienen una duración de entre 7 y 11 segundos, ¿sí? Hay 7 moscas que tienen una duración de la vida entre 11 y 15 segundos, y así es como ustedes deberían interpretarla a esta tabla. Entonces, el problema nos pregunta si corresponden estos datos a los de una distribución normal con media 17 y sigma igual a 4. ¿Sí? Muy bien, entonces veamos ahora si realmente los datos se corresponden con una distribución normal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso es plantear las hipótesis nula y alternativa, tal cual lo hacían antes. En toda prueba de hipótesis es muy importante que sepamos identificar cuál es nuestra hipótesis nula y cuál es nuestra hipótesis alternativa. En este caso, nuestra hipótesis nula va a ser si los datos provienen de una distribución normal con parámetros 17 y sigma igual a 4. En cambio, nuestra hipótesis alternativa es que los datos no provienen de una distribución normal con parámetros 17 y 4. Es decir, lo que queremos ver con estas hipótesis, queremos probar si los datos se ajustan o no a esta distribución teórica específica, que en este caso es la distribución normal con los parámetros que señala el problema. Entonces, una vez que hemos planteado nuestras hipótesis en forma correcta, fijamos el nivel de significancia, que en este caso es, en caso de que el problema no lo especifique, ustedes siempre traten de usar un alfa de 0,05, que es como un nivel estándar. Entonces, es necesario, el paso siguiente, es necesario tener presente que las frecuencias observadas de cada intervalo de clase son las que vienen dadas del enunciado del problema. Es decir, ahora empezamos a construir una tabla, una especie de tabla, donde nos permitirá encontrar nuestro valor del chi cuadrado calculado para compararlo con el chi cuadrado de la tabla, tal cual lo hacíamos con los pasos de
de las otras pruebas de hipótesis, en este caso es lo mismo. Nosotros identificábamos, ¿se acuerdan? El estadístico, construíamos y calculábamos nuestro valor calculado del estadístico y luego lo comparábamos cómo era de acuerdo a un valor que nosotros encontrábamos en la tabla para ver si caía en la región de rechazo y en la región crítica. Y para luego, por último, poder decidir. Entonces, teniendo presente ustedes, no me quiero detener en los pasos de la prueba de hipótesis porque los pasos teóricos ustedes ya los deberían conocer. Entonces, lo que vamos a hacer en este primer paso es construir una tabla que nos va a permitir encontrar este valor calculado. Lo primero que hacemos entonces es identificar las frecuencias observadas, que son las que ya nos viene dadas del problema. Es lo que yo les mencionaba. Esas 5 moscas que están en el primer intervalo de clase, las 7 moscas del segundo intervalo de clase, son las frecuencias que uno observó, ¿sí? De nuestros datos. ¿Sí? Entonces, el paso siguiente ya es calcular las probabilidades de cada intervalo de clase usando los conceptos ya vistos en las clases de distribución normal. ¿Por qué calculamos las probabilidades de cada intervalo de clase de acuerdo a la distribución normal? Primero se calcula por la distribución normal porque es la distribución con la que nosotros queremos contrastar. Es decir, nosotros queríamos ver si nuestros datos se ajustaban a esa distribución. Por eso calculamos las probabilidades de la distribución normal. Pero en el fondo no nos interesan las probabilidades en sí mismo. Lo que nos interesa, a través del cálculo de las probabilidades, nos interesa calcular las frecuencias que uno espera que tenga si los datos tuvieran esa distribución normal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es primero calcular estas probabilidades para poder posteriormente calcular luego las frecuencias esperadas, que es lo que a nosotros en sí nos interesa, ¿sí? ¿Se acuerdan que entonces la fórmula decía que calculáramos las frecuencias observadas, las O sub I, y las frecuencias esperadas, E sub I? Entonces, muy bien, para encontrar nuestras frecuencias esperadas, calculamos las probabilidades de acuerdo a la distribución normal. Para el primer intervalo de clase, y eso hay que tener mucho cuidado, lo que nosotros vamos a tomar es el límite superior. ¿Se acuerdan que el intervalo era entre 7 y 11? El límite superior es 11. Entonces, lo que vamos a hacer con el primer intervalo es partimos desde el límite superior hacia menos infinito para tomar toda la cola izquierda de la distribución normal. Es decir, nosotros vamos a buscar la probabilidad de que X sea menor que 11, ¿sí? Es decir, desde menos infinito a 11. ¿Qué es lo que hacíamos si queremos el primer paso? ¿Se acuerdan? Me imagino que todos ya han rendido los controles de lectura. Este tema está recontra, me imagino, estudiado y entendido, pero lo vamos a repasar. Entonces, si no, lo que primero hacíamos cuando queríamos calcular una probabilidad de una variable X era estandarizar para poder ayudarnos de la tabla de la distribución normal estándar. Para ello, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo era la estandarización? Bueno, había una formulita que decía que los z eran igual a los x menos mu sobre sigma, donde mu y sigma son los parámetros de la distribución normal, que el problema sí nos había dado. ¿Se acuerdan que la media era 17 y sigma era igual a 4? Entonces, estandarizamos de igual manera que lo hacíamos en los prácticos viejos, de la misma manera, y obtenemos un valor de z de menos 1,5 al resolver esta fórmula, ¿sí? Entonces, una vez que hemos estandarizado, si quieres bajar, José, baja un poco más. Vamos a ver entonces ahí que nosotros queremos calcular la probabilidad de los X menores que 11, que era igual a la probabilidad de los Z menores a menos 1,5, habiendo ya estandarizado. Ahora bien, ¿cómo hacíamos para encontrar esta probabilidad de los z menores que menos 1,5? Y pueden verlo en este gráfico de la distribución normal, que está centrada en el centro, tiene el valor 0, era una normal estándar. Entonces nos pide la probabilidad, el área sombreada, es decir, de los z menores a menos 1,5, que es el área bajo la curva que la hemos sombreado con rosado. Vos no sé si lo tenés abierto, José, a la distribución normal. Sí. Para que lo busquemos en la tabla. En la otra. Es la otra, sí.
No, esa justo, a ver. No importa, de todas No, formas, no, pero no te hagas problema, me he dado cuenta. porque si no, no vamos a llegar con los Sí, otros problemas. Ustedes lo que tienen que hacer entonces, en este caso, es buscar en la tabla de la normal estándar, ¿sí? Tal cual lo hacían en los prácticos anteriores. ¿Se acuerdan cómo entrar en cada una de las filas y de la columna? Y de la misma forma encontramos los valores que estaban en el cuerpo de la tabla de la distribución normal estándar. Al encontrar ese valor, ustedes van a ver el 0,0668, es decir, la probabilidad de que z sea menor de menos 1,5 es igual a 0,0668. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente probabilidad, porque tenemos que encontrar la probabilidad de ocurrencia de cada intervalo de clase. Ya hemos encontrado la probabilidad de ocurrencia del primer intervalo. Vamos a ver el segundo, y el segundo intervalo era entre 11 y 15. Es decir, en este caso vamos a calcular la probabilidad de que X esté entre 11 y 15. ¿Qué hacíamos entonces? Se estandarizaban los dos valores de X, el X sub 1 y el X sub 2, y en este caso vamos a encontrar los dos valores de Z, el valor de Z1 que era menos 1,5 y un valor de Z2 que es menos 0,5. ¿Sí? Esto no es otra cosa que estandarizar los valores para poder encontrar en la tabla la probabilidad que me pide. Es decir, acá puntualmente me están pidiendo esta probabilidad, el área sombreada con rosa, ¿sí? Que es la probabilidad que Z esté entre menos 1,5 y 0,5. ¿Se acuerdan cómo buscar en la tabla, verdad? Para buscar en la tabla, entonces lo que hacíamos era los menores de menos 0,5 menos los menores de menos 1,5, que es lo que está ahí escrito ahí abajo. La probabilidad entonces de que X esté entre 11 y 15, ¿sí? Era igual a la probabilidad de que Z esté entre menos 1,5 y menos 0,5. Y para encontrar este valor, ¿cómo hacíamos? Era la probabilidad de que Z sea menor de menos 0,5 y le restábamos ¿qué cosa? La probabilidad de que los Z sean menores de menos 1,5. Al hacer esos dos valores los tenemos en la tabla y al encontrarlos hacemos la diferencia que nos pide y vamos a hallar el 0,2417, que es la probabilidad de ocurrencia del segundo intervalo de clase. ¿Sí? Bueno, acá me detengo entonces un segundo para ver si han entendido. ¿Han entendido? ¿Tienen algún problema? ¿Quieren que busquemos en la tabla de la normal o creen que no hace falta? Yo no quería perder demasiado tiempo porque me interesaría que lleguemos al final de este práctico que no es muy cortito. No es difícil, pero tiene sus cálculos y que me gustaría que lo veamos. Bueno, si no hay ninguna Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo hace para sacar perdón, la probabilidad del primer intervalo? Ahí no Bueno, entendí. veamos entonces el primer intervalo de clase. Subí si querés, José, subí. Hasta el primero. Acá, ahí. Cuando sí. vos tengas, sí, ahí no estaba perfecto ahí. Acá. En la tabla, en el cuadrito, ahí. Entonces, sí. Cuando ustedes tengan siempre el primer intervalo de clase, lo que hay que hacer es partir desde el límite superior, es decir, en este caso, entre 7 y 11. ¿Cuál es el límite superior? 11, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la probabilidad de que X sea menor que 11. No buscamos la probabilidad de que X esté entre 7 y 11 como hacemos en los intervalos del medio. Cuando es el primer intervalo, lo que hacemos es los X menores que 11, es decir, abarcamos desde menos infinito hasta el valor 11. ¿Sí? Por eso decimos que la probabilidad de que X menores que 11 es igual a la probabilidad de los Z que me da luego de estandarizar, ¿sí? O sea, no calculamos la probabilidad entre 7 y 11 en el primero. Siempre en el primero partimos del límite superior y vamos hacia atrás, hacia menos infinito. Y esa es la probabilidad que me pide. Ya en lo siguiente, hacemos la probabilidad que corresponda. La probabilidad de que X esté entre 11 y 15, la probabilidad de que X esté entre 15 y 19 en el tercer intervalo, la probabilidad de que X esté entre 19 y 23 en el cuarto, y por último, y ya me estoy adelantando, vamos a ver cómo se calcula el último, porque el primero y el último son los diferentes, ¿sí?
Pero está claro entonces el primero, de menos infinito hasta el valor superior. Sí, profe. Bien, si querés que vamos, entonces José avanzamos al tercero, que no lo vamos a ver, simplemente es mostrarle para no perder tiempo. Entonces, el tercer intervalo me pedía la probabilidad de entre 15 y 19. Hacemos exactamente lo mismo, no vamos a perder tiempo en esto. Calculamos entonces esta probabilidad, baja, que es entre menos 0,5, si querés bajar, José. Entonces, es entre menos 0,5 y 0,5 y nos da un total de 0,3825, ¿sí? Vamos al siguiente. Al cuarto, es entre 19 y 23. Y vamos al quinto, que es el que me interesa. Para el último, entonces, intervalos de clase, lo que vamos a tomar ahora es el límite inferior, ¿sí? Hasta más infinito, para tomar toda la cola derecha de la distribución. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no tomamos de esta forma, la suma de las probabilidades no va a ser 1, ¿sí? Entonces, en este caso, partimos del límite inferior, que es 23, y consideramos para todos los mayores que 23, ¿sí? Como una vez que estandarizamos de la misma manera, vamos a tener que es igual z igual a 1,5 y entonces vamos a calcular la probabilidad de que de los x mayores a 1,5. Es decir, la probabilidad de que x sea mayor que 23, que es lo que nos interesa, es decir, los mayores del límite inferior de ese intervalo que teníamos, ¿sí? Entonces, la probabilidad de los x mayores a 23 es igual a la probabilidad de z mayor que 1,5 y eso, buscándolo en la tabla, ¿sí? Vamos a obtener un total de 0,0668, ¿sí? Entonces, hasta acá hemos calculado todas las probabilidades de ocurrencia utilizando las tablas de la distribución normal, tal cual ustedes lo habían hecho en los prácticos anteriores, así que les sugiero que antes de ver este práctico, si no se acuerdan las tablas de la distribución normal, vayan y repasen para que no tengan grandes problemas. Entonces, lo que hacemos es introducir todas estas probabilidades recién calculadas en la tabla que veníamos construyendo. ¿Se acuerdan que teníamos el intervalo de clase, las frecuencias observadas, que daba un total de 50, y al lado ponemos entonces la probabilidad de ocurrencia de cada intervalo? Es decir, la probabilidad de que de que el valor de x asuma valores entre 7 y 11 es 0,0668. La probabilidad de que x esté entre 11 y 15 era 0,2417 y así sucesivamente, tal cual lo interpretábamos anteriormente. Lo vamos a ver más abajo, de todas formas les voy adelantando. ¿A qué va a ser igual la suma de todo lo que yo puse en amarillo, que es la suma de las probabilidades? Es igual a 1. Siempre la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Ya lo vamos a ver en la tabla de abajo, de todas formas está escrito para que no se olvide. Entonces ya teníamos, hagamos un repaso, habíamos visto que ya teníamos las frecuencias observadas porque esas nos daban el enunciado del problema, ¿sí? Habíamos calculado las probabilidades de ocurrencia utilizando la distribución normal. Ahora el paso siguiente sí es calcular las frecuencias esperadas de cada intervalo utilizando esas probabilidades. ¿Cómo vamos a calcular cada frecuencia esperada de cada intervalo? Es igual, la frecuencia esperada del intervalo 1 va a ser igual a n, que es el total de datos, en este caso eran 50 moscas, ¿se acuerdan? Por la probabilidad de ocurrencia de ese intervalo. Es decir, 50 por 0,0668, que era lo que habíamos encontrado en el paso anterior, la probabilidad del primer intervalo. Y eso daba un total de 3,3. Esa es la frecuencia esperada del primer intervalo de clase. ¿Cuál es la frecuencia esperada del segundo intervalo de clase? De nuevo es n por la probabilidad de ocurrencia del segundo intervalo. Es decir, siempre acá n va a ser 50. Eso no cambia en ningún intervalo, por supuesto, porque es el total de todos los datos que nosotros tenemos. Entonces, en la segunda frecuencia va a ser 50 por 0,2417 y va a ser igual eso a 12,1.
el tercer intervalo, la frecuencia del tercer intervalo es n por p de z, es 50 por 0,3825 y eso es igual a 19,1. Del cuarto intervalo la frecuencia esperada es 12,1 y del quinto 3,3, siempre haciendo el producto de n por p de z, del total de datos por la probabilidad de ocurrencia del intervalo de clase respectivo. ¿Sí? Muy bien, entonces una vez que encontramos todas las frecuencias intervalos, las frecuencias esperadas de cada intervalo, lo que hacemos es ponerlo en nuestra tabla, que recuerden, vamos a ir construyendo, es decir, vamos a ir agrandando esta tabla y vamos agregándole columnas. Ustedes, por supuesto, que cuando hagan en un cuaderno, la tabla la ponen una sola vez, yo les voy copiando de nuevo las columnas anteriores para que no se pierdan. Ustedes en un cuaderno, la tabla la hacen una sola vez y le agregan las columnas. Para mí eso es difícil porque si no me complica para mostrarles y ustedes se van a olvidar las columnas anteriores. Por eso yo le voy copiando la tabla con la columna que le agrego. En este caso habíamos agregado entonces la frecuencia esperada, que era n por p de z. Recuerden, entonces era para cada uno de los intervalos teníamos una frecuencia. Y esto es importante que notemos que la suma de todas las frecuencias esperadas, es decir, si yo sumo 3,3 más 12,1 más 19,1 más 12,1 más 3,3, tiene que ser igual al total de las frecuencias observadas. Es decir, la suma de las frecuencias esperadas tiene que ser igual a la suma de las frecuencias observadas. Es decir, en ambos casos me da 50, que es el total de datos. ¿Sí? Y fíjense acá que está puesto también que la suma de las probabilidades que habíamos calculado tiene que ser igual a 1. Esto es una forma que ustedes tienen de controlar que van haciendo bien los cálculos. ¿Sí? Muy bien. ¿Hay alguna duda entonces de cómo calcular la frecuencia esperada? Bueno, si no hay ningún problema, vamos a proceder a calcular, a construir las tres últimas tablas. Si las querés marcar con rojo así nomás arriba de la tabla, José, para que los chicos se acuerden. Entonces estas son las tres últimas columnas, desde ahí hacia el final. Son las columnas que nos van a ayudar a construir el valor de chi cuadrado que nosotros necesitamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan entonces cómo era el valor del estadístico chi cuadrado? Era la sumatoria, chi cuadrado era la sumatoria de las frecuencias observadas menos, la profe les va a escribir, era la sumatoria de los O sub i menos los FE todo eso elevado al cuadrado sobre igual las sumatorias para todo. José, ¿no? Las sumatorias de todo. Sí. Mientras la profe pone la fórmula, ustedes se darán cuenta que para construir esta fórmula, lo que necesitamos primero es encontrar ¿qué cosa? La diferencia entre FO y FE. Es decir, la columna que ustedes tienen que agregar en este caso es FO menos FE y no es otra cosa que hacemos la resta entre la frecuencia observada en el primer intervalo de clase, ¿sí? La frecuencia observada que es 5, menos la frecuencia esperada que es 3,3. ¿Sí? Y eso me da un total de 1,7. Vamos al segundo intervalo, la frecuencia observada es 7, menos la frecuencia esperada que es 12,1 y me da un total de menos 5,1. Y así voy construyendo esta columna de FO menos FE. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos para poder construir esta fórmula? Le elevamos al cuadrado a la columna anterior, es decir, FO menos FE elevado al cuadrado, y no es otra cosa que 1,7 elevado al cuadrado me da 2,89. Menos 5,1 elevado al cuadrado me da 26,1. Menos 26,01, perdón. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos simplemente es elevar al cuadrado la columna anterior de la diferencia entre frecuencias observadas y esperadas. ¿Sí? Cada vez nos estamos aproximando cada vez más a la fórmula, ¿sí? ¿Cuál era el paso siguiente? Bueno, a la columna de FO menos FE al cuadrado, lo que hago es dividirla en FE.
Entonces, 2,89, ¿sí? Que era FO menos FE al cuadrado, lo divido en FE, que era 3,3. Entonces, al hacer 2,89, al dividirlo en 3,3, me da el total de 0,88, que es para el primer intervalo de clase. Para el segundo intervalo hacemos exactamente lo mismo, es decir, 26,01 dividido en 12,1 y me da un total de 2,15. De esa forma hacemos para todos los 5 intervalos de clase. ¿Sí? Una vez que hemos construido entonces esta última columna, la sumatoria de FO menos FE al cuadrado sobre FE, que es si yo sumo toda esta columna. No es más que la fórmula que escribió la profe al costado, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Que si yo sumo toda esta columna, es la fórmula que la profe le escribió. Entonces, al sumar, obtenemos un chi cuadrado calculado de 9,21. ¿Sí? De esta forma hemos encontrado nuestro chi cuadrado calculado. ¿Qué era lo que hacíamos después entonces en la prueba de hipótesis? Para poder decidir, determinamos la región de rechazo y para eso buscamos en la tabla que muestra los valores críticos de la distribución chi cuadrado con 4 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05. ¿Por qué 4 grados de libertad? Porque, si ustedes se acuerdan de lo que yo expliqué en forma teórica al principio, que era nu era igual a k menos 1. ¿Qué era k? El total de intervalos de clase. Entonces, nu es igual a k menos 1, es decir, teníamos 5 intervalos de clase, menos 1, tenemos 4 en total grados de libertad. ¿Sí? Entonces, nu es igual a k menos 1. ¿Y a qué era k? K era igual a 5 porque teníamos 5 intervalos, menos 1 da 4. ¿Sí? Y trabajamos con un nivel de significancia del 0,05. ¿Cómo vamos a buscar en esta tabla? Esta tabla, si no la tenés abierta, profe, sí. Si la querés, es preferible porque quiero mostrarle el grafiquito que aparece arriba de la tabla. Les presento, esta es otra tabla de distribución que vamos a utilizar en esta materia. Es la tabla que muestra los valores críticos de la distribución chi cuadrado, que es la nueva distribución que estamos viendo. ¿Sí? En el gráfico de arriba ustedes pueden observar que el valor de chi cuadrado de alfa, que es el valor que está puesto en el eje X, deja un alfa por ciento a la derecha bajo la curva de la distribución. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a partir de un valor de alfa que nosotros hemos prefijado, ¿sí? Que están en las columnas, y vamos a buscar el valor de los grados de libertad que tenemos de acuerdo a los datos de nuestro problema, y en la intersección de esos grados de libertad con ese valor de alfa que nosotros queremos, vamos a encontrar el valor chi cuadrado que me deja un alfa por ciento a la derecha. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? Si quieren, vamos a ver entonces, volver en el ejercicio, porque yo recorté la parte de la tabla que nos interesaba a nosotros para que no se pierda. Entonces, nosotros partimos de un alfa de 0,05, ¿verdad? Que ahí están viendo en la flecha, nos paramos en esa quinta columna. Y vamos a entrar en la fila correspondiente al grado de libertad 4. Entonces, en la intersección de la cuarta fila, que es el grado de libertad 4, con el alfa de 0,5, encontramos el valor que le señalo a la profe de 9,488, que es el valor de chi cuadrado que me determina la región de rechazo de la región de aceptación. ¿Sí? Este es el valor crítico que nosotros le llamábamos en las otras pruebas de hipótesis. Esto es exactamente lo mismo, pero con otra distribución, con otro estadístico. Entonces, si querés bajar un poco, José, para que yo abajo les muestro, la región de rechazo va a ser los chi cuadrado mayores de 9,488, es decir, para todos los valores de chi cuadrado mayores que 9,488 se rechaza la hipótesis nula, y para la izquierda de este valor crítico que acabamos de encontrar de la tabla, aceptábamos nuestra hipótesis nula. ¿Sí? De nuevo, les repito, esto es exactamente igual, el mismo mecanismo que con las otras pruebas de hipótesis.
El valor crítico me determinaba entonces mi región de aceptación de mi región de rechazo. Entonces, veamos qué es lo que decidimos, y esto es ya la parte final del problema. Como el valor chi cuadrado calculado, que a mí me había dado 9,21, ¿se acuerdan de la tabla que habíamos construido de la fórmula? Bueno, nuestro chi cuadrado calculado me daba 9,21. Como es menor al valor crítico obtenido de la tabla chi cuadrado, si querés bajar un poquitito más, José. Bueno. Entonces, como el valor chi cuadrado calculado es igual a 9,21, entonces acepto la hipótesis nula, es decir, 9,21 es menor que 9,488, es decir, está más o menos en el puntito que acaba de marcar la profe, es decir, está en la zona de aceptación, por lo tanto acepto H0. Entonces, si acepto H0, ¿qué podemos concluir? Que los datos sí provienen de una distribución normal con parámetros 17 y 4, es decir, los datos sí se ajustan a una distribución normal. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto, chicos? ¿Hay alguna pregunta de cómo se construye entonces? Lo único que teníamos que hacer entonces a modo de repaso era, partíamos de las frecuencias observadas que nos daba el problema, luego calculábamos las probabilidades de cada intervalo, eso nos ayudaba a ¿qué cosa? A calcular nuestras frecuencias esperadas, ¿sí? Correspondientes, y ya con las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas ya en una tabla, lo que hacíamos era construir las otras columnas de la tabla que nos ayudaban a calcular la fórmula del estadístico chi cuadrado, ¿sí? Una vez que teníamos nuestro chi cuadrado calculado, lo comparábamos con nuestro valor del chi cuadrado crítico, nuestro valor crítico de la tabla, para poder decidir si cae en la zona de aceptación y de rechazo, y podíamos decidir. A grandes rasgos, esos son los pasos que hemos seguido hasta ahora. ¿Hay algún problema, alguna duda, inquietud? Cualquier cosa nos escriben, pueden escribirlo por chat si no quieren hacerlo oralmente, ¿sí? Bueno, el paso siguiente, el ejercicio 2 no lo vamos a resolver, pero lo vamos a leer así nomás para que ustedes puedan resolverlo solo. Está resuelto, lo que no vamos a hacer es explicarlo, no se asusten, esto está resuelto. El ejercicio 2 dice que en un criadero de cerdos se observó que al término de 270 días, el 70% de los animales tenía un peso aproximado al promedio de la categoría Porker, 100 kilogramos. Se tomaron 100 muestras de 4 animales cada uno, obteniéndose los siguientes resultados. Entonces vemos una tabla con el número de cerdos con peso aproximado de 100 kilos, que pueden ser 0, 1, 2, 3 o 4, y las frecuencias observadas de cada uno de los posibles valores de X. Entonces nos piden determinar si las frecuencias observadas corresponden a las de una distribución binomial con probabilidad de éxito P igual a 0,7. Este ejercicio es similar al ejercicio 1. Recuerden que en el ejercicio 1 era un ejercicio de prueba de bondad de ajuste. Este ejercicio 2 también es un ejercicio donde van a realizar una prueba de bondad de ajuste, solo que acá nuestra distribución teórica a la cual queremos contrastar nuestros datos a ver si se ajustan es a una distribución binomial, no a una distribución normal. Recuerden que la prueba de bondad de ajuste era para poder determinar si los datos se ajustaban a una distribución teórica específica que nosotros queríamos, que nosotros nos interesaba. En este caso nos interesa contrastar si los datos se ajustan o no a una binomial, que es un tema que también vieron en clase. Profe. Sí. ¿Por qué una distribución binomial en ese caso? Y esto ustedes también, no me quiero detener demasiado, porque ustedes deberían estar en condiciones de determinar cuáles eran las características de una distribución binomial, donde teníamos nosotros qué cosas en la distribución binomial. Teníamos dos resultados posibles, ¿se acuerdan? Éxito o fracaso, donde la probabilidad de éxito era P y la probabilidad de fracaso era Q, que no era otra cosa que 1 menos P, ¿sí? Y la distribución de probabilidad de la variable X, ¿qué es lo que hacía? Contaba el número de éxitos en n pruebas independientes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, la distribución binomial, en este caso, ¿cómo se interpreta esto? Nuestro valor P, que es de éxito de 0,7, es lo que está arriba que nos da el problema, que era el 70% de los animales. Eso es nuestra probabilidad de éxito, que ya lo conocemos.
el 70% de los animales tenían un peso de 100 kilogramos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos ver es determinar los parámetros primero para que, una vez que sabemos que es una distribución binomial, nos ayuda a ver cuáles son los parámetros de la distribución binomial. Uno era P y el otro era N, si lo quieres escribir, José, N igual a 4. ¿Sí? En este caso, fíjense, y no se confundan, una cosa... ¿Profe? Sí. ¿No es n igual a 5? No, N es igual a 4. Fíjense. Es el total, ¿sí? El total de número de cerdos que puedo yo tomar. Fíjense que te dice que se toman muestras de 4 animales, ¿sí? De ahí se determina que el N es igual a 4. Es el total de animales que yo voy a tomar. Yo tomo una muestra de 4 animales. Tengo 100 muestras de 4 animales cada uno. Agarro la primera muestra, que son de 4 animales. Tengo 4 cerdos, ¿sí? Fíjense ustedes, piensen en 4 cerdos. ¿Y qué es lo que yo hago? Agarro el primer cerdo y me fijo, ¿tiene un peso de 100 kilos o no? Agarro el segundo cerdo, ¿tiene un peso de 100 kilos? ¿Sí o no? Son solo 2 resultados posibles. Voy al tercer cerdo, ¿tiene un peso de 100 kilos? ¿Sí o no? Y voy al cuarto cerdo de mi muestra, ¿tiene un peso de 100 kilos? ¿Sí o no? Entonces, a cada muestra de 4 animales, yo tengo 4 posibles, yo tengo ¿cuántos valores posibles? Puede ser que de mis 4 animales que yo tengo, ninguno tenga un peso de 100 kilos y los 4 tengan, ¿sí? Los 4 tengan un peso mayor o menor. Entonces, puede ser que ninguno tenga un peso de 100 kilos, puede ser que uno de los 4 tenga un peso de 100 kilos, puede ser que 2 de los 4 tengan un peso de 100 kilos, puede ser que 3 de los 4 cerdos tengan un peso de 100 kilos, o puede ser que los 4 todos tengan un peso de 100 kilos. Puede ser que ninguno o 4. Esos son los posibles valores que va a tomar la variable X. No se confundan con el N, el parámetro de la distribución binomial. Yo no quiero detenerme tanto tiempo en esto porque esto es un tema que ya lo vieron en clase, en forma teórica, en forma práctica. Hay videos subidos y están un práctico, incluso hay un control de lectura que lo realizaron. Si nos detenemos tanto en esto, no vamos a poder ver lo siguiente. Lo que acá tienen que tener en cuenta es eso, que no se confundan los 100, que son las 100 muestras que yo tomo, a los 4 animales que son los que me van a determinar este parámetro de la distribución binomial. Entonces, mi variable X, ¿cuál es? El número de cerdos con peso aproximado de 100 kilos. Y ahí yo voy a preguntarme, ¿cuántos cerdos puedo tener si yo tomo muestras de 4? Bueno, puedo tener 0. Puedo tener 1, puedo tener 2, puedo tener 3 o puedo tener los 4 cerdos de 100 kilos. Esos son los posibles valores. ¿Y qué es lo que hago? Como yo había tomado 100 muestras, yo me fijo la primera muestra. ¿Cuántos cerdos de 100 kilos tiene? Bueno, uno. Un solo cerdo de 100 kilos. Entonces pongo 1 bajo el número de cerdos 1. Voy a la segunda. ¿Cuántos cerdos tengo de 4 kilos? Los 4, muy bien, entonces pongo un 1 abajo de la columna del número de cerdos de 4, ¿sí? Y así de esa forma, de las 100 muestras, ¿sí? De las 100 muestras que yo elegí, yo tengo 2 de las muestras no tienen ningún cerdo con 100 kilos, ¿sí? Es decir, hagan de cuenta que las 2 primeras muestras, yo revisé los 4 cerdos, ninguno tenía 100 kilos, entonces va bajo el 0. Veo la segunda muestra y ninguno tenía 100 kilos, voy también abajo el 0. Entonces tengo 2 de las muestras de las 100, son 2 solamente que no tienen cerdos con 100 kilos. ¿Cuántas muestras tienen cerdos de 100 kilogramos? Con solamente un cerdo de 100 kilogramos. Son 10 muestras, ¿sí? Entonces 10 muestras tienen solamente un animal con 100 kilos, ¿sí? 32 de las 100 muestras tienen 2 cerdos con 100 kilos. 38 de las 100 muestras tienen 3 cerdos con 100 kilos. Y 18 de las 100 muestras, ¿sí? Tienen los 4 cerdos con 100 kilogramos.
Lo más importante primero es que distingan cada muestra en forma independiente. Se fijan una muestra de los 4 animales y se fijan cuántos de esos 4 animales tienen 100 kilos y cuántos no. En base a eso vamos asignando las frecuencias observadas. ¿Sí? Todos han entendido esto, ¿verdad? Entonces, lo único que hacemos acá es, voy a mostrar cómo es la hipótesis nula y la alternativa. Si querés bajar, José, la hipótesis nula en este caso es que, si querés bajar, acá, que este problema también es de bondad de ajuste y planteamos la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula acá, ¿cómo es? Que los datos provienen de una distribución binomial con parámetros 4 y 0,7, ¿sí? Y la hipótesis alternativa es que los datos no provienen de una distribución binomial. Los pasos siguientes son exactamente lo mismo, con la única diferencia que las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los posibles valores de X, por supuesto que no se van a fijar en una distribución normal, sino va a estar pésimo, porque una distribución normal, ¿se acuerdan? Era totalmente diferente, una era continua, la otra era discreta, o sea, vamos a fijarnos a calcular nuestros valores, nuestras probabilidades de cada valor de la variable X con la tabla de la distribución binomial que también la vieron en clase. Una vez que hacemos eso, los pasos son exactamente lo mismo, calculábamos nuestras frecuencias esperadas, luego construíamos las siguientes columnas de la tabla para poder encontrar esa fórmula que es la misma que en el paso anterior y poder determinar si cae en la zona de aceptación y de rechazo y determinar si los datos se ajustan o no a esta distribución binomial. ¿Sí? No me quiero detener demasiado en esto. Lo único que quería mostrarles era mostrarles eso, que en este caso vamos a ver si los datos se ajustaban a una distribución binomial. Este tipo de ejercicio es muy importante, este tema, porque si se habrán dado cuenta ya, es un repaso de todo lo anterior. Acá ustedes tienen que saber qué es una media, qué es un parámetro, qué es un sigma, qué es una distribución normal, qué es una distribución binomial, qué es una prueba de hipótesis, cuáles son los pasos de una prueba de hipótesis, cómo se busca en una tabla, para último llegar a este tema nuevo que es la distribución chi cuadrado. O sea, que este tipo de ejercicio es muy interesante, son ejercicios muy ricos de información porque permiten hacer un repaso de muchas cosas ya vistas en clase, ¿sí? Entonces les sugiero que los que tengan alguna duda vayan a los temas anteriores y refresquen los temas pasados para que no se les haga un lío en la cabeza con las tablas de distribución y todas estas cuestiones de probabilidad, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Después vamos a poner clases de consulta, pueden enviarnos un correo, no hay ningún problema con eso, o sea que lo importante es que ustedes vayan tratando de ver paso por paso para que no se les amontone al final. Vamos a ver el ejercicio número 3 y quedan 2 ejercicios más. Si está el profe en línea nos va a decir si quiere que continuemos los otros 2 ejercicios, que se hace muy largo hasta que lleguemos, o Osvaldo. Bueno, no está en línea el profe. Vamos a ver entonces el ejercicio número 3 que decía que los siguientes datos corresponden a la distribución observada para los fenotipos de semillas de lenteja. Se evaluó el color y la rugosidad del tegumento, obteniéndose los siguientes resultados. ¿Sí? ¿Baja, José? Muy bien, entonces en esta tabla de los resultados pueden ver el fenotipo: amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso y verde rugoso, y las frecuencias observadas de cada fenotipo, ¿sí? Con un total de 250. Y nos preguntan si estas frecuencias corresponden a las de una distribución 9331. Este es un problema de genética, una materia que ustedes van a cursar más adelante en la carrera. El fenotipo es la expresión de los rasgos de un individuo que pueden percibirse a través de los sentidos. Son rasgos de los individuos que los pueden ver a través de los sentidos. En este caso, ¿cuáles son esos rasgos? A saber de el color y la rugosidad de la semilla. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son esos rasgos? Entonces, que vamos a ver el color y la rugosidad. Por eso vemos que son
amarillos, verdes, lisos y rugosos, ¿sí? Cuando un dihíbrido es autofecundado, se espera que su descendencia, el F2, tenga proporción fenotípica teórica 9-3-3-1. En este ejemplo, se esperan entonces que de las 16 semillas, 9 sean de amarillas lisas, 3 sean amarillas rugosas, 3 sean verdes lisas y 3 sean verdes rugosas. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos ver es si nuestros datos se ajustan a esas proporciones. Eso es lo que a ustedes les tiene que quedar claro. Se ajustan estos datos nuestros con estas frecuencias observadas a la proporción esa, que sean 9 del primer tipo, 3 del segundo, 3 del tercero y 1 del cuarto. Por eso decimos, se ajustan a la distribución 9-3-3-1. Esa es nuestra distribución teórica que nosotros queremos contrastar nuestros datos. No se asusten, esto es algo que lo van a ver ustedes más adelante y es bien simple de calcular. Lo primero que vamos a hacer entonces es plantear las hipótesis nula y alternativa. ¿Sí? ¿Cómo era la hipótesis nula? ¿Cómo planteábamos nuestra hipótesis nula? La hipótesis nula era si los datos corresponden a una distribución 9-3-3-1 versus la hipótesis alternativa que los datos no corresponden a una distribución 9-3-3-1. ¿Sí? Los pasos son los mismos que en los ejercicios anteriores. El paso siguiente entonces es determinar el nivel de significancia alfa, que lo fijamos en 0,05. Luego, las frecuencias observadas son las que nos dan en el enunciado del problema siempre. Tenemos los 4 tipos de fenotipos, el fenotipo 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 es amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso y verde rugoso. Hay 152 semillas de amarillo liso, 39 de amarillo rugoso, 6 de amarillo, 53 de verde liso y 6 de verde rugoso, haciendo un total de 250 semillas. ¿Sí? El paso siguiente, ¿qué era? Calcular las probabilidades de cada fenotipo para poder calcular luego las frecuencias esperadas. Veamos entonces cuál es la probabilidad de verde liso. Es lo que habíamos dicho. La probabilidad de que sea, si lo quieres bajar, José, para que no nos confundamos, ahí, la probabilidad de que sea de amarillo liso, es la probabilidad de que X va a ser igual a ¿qué cosa? A 9/16, porque habíamos dicho que en el primer fenotipo había 9 de las 16 semillas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? 9/16 y eso es igual a 0,5625. ¿Sí? Porque eso es lo que nos dice la distribución teórica a la cual nosotros nos queremos contrastar. Nos decía que el primer fenotipo tenía 9 de las 16. El segundo fenotipo, ¿cuánto tenías? 3/16. Entonces esa es la probabilidad. 3/16 y es 0,1875. El tercer fenotipo es verde liso y la probabilidad de que que sea de verde liso es 3/16 y eso es igual a 0,1875. Y por último, el fenotipo verde rugoso, la probabilidad de que X va a ser igual a 1/16 y eso es igual a 0,0625. Eso entonces, ¿de dónde salía? De la proporción que nos fijaba la distribución teórica que nos daba el enunciado que nos decía 9-3-3-1. 9 más 3 más 3 más 1 daba un total de 16 semillas. Entonces, la distribución teórica nos decía que el primer fenotipo tenía que tener 9 de las 16, el segundo 3 de las 16, el tercero 3 de las 16 y el último tenía que tener 1 de las 16. Esa era la distribución teórica. De ahí calculábamos la probabilidad siempre de la distribución teórica que me da el enunciado. Habiendo calculado nuestras probabilidades de cada fenotipo, ¿qué es lo que hacíamos ahora? La poníamos en una tabla, la suma debía dar 1, ¿sí? Que es lo que hemos puesto acá. Cuando la profe nos deje quieto. Ahí está, lo está señalando, tenía que dar 1 la suma de las probabilidades para que ustedes controlen a ver si han hecho las cosas bien. Sumamos y si da 1 es que están bien. Y ahora lo que hacíamos, ¿qué era con estas probabilidades? Calcular las frecuencias esperadas de cada fenotipo, como el producto de n, del total de datos,
por la probabilidad de ocurrencia de cada fenotipo. Es exactamente igual como lo hacíamos en los ejercicios anteriores. Entonces, del primer fenotipo, la frecuencia esperada es n por p, que ahí no debería decir p de z, perdón, eso es p de x. Si le querés poner una x, eso es un error del práctico. Les pido por favor, chicos, que ustedes bajen la nueva versión del práctico que la subió esta mañana el profe al aula virtual, donde se corrige eso. En vez de decir p de z en la página 13 que está la profe, en todos estos casos, estos 4 casos, p de z debería decir p de x, no es p de z, porque en este caso no es una normal, es la variable x. Y si querés en los otros directamente tachale con una x directamente la z para que ellos se acuerden. Poner una x ahí. Bien. ¿Cómo calculamos entonces las frecuencias esperadas? El producto de n por p de x. ¿N cuánto era? 250, que nos daba el problema, era el total de datos. Y lo multiplicamos por la probabilidad de ocurrencia del primer intervalo, del primer fenotipo, que era 0,5625, que venía del paso anterior que habíamos calculado la probabilidad de cada fenotipo. Cuando hacemos ese producto nos da que la frecuencia esperada del primer fenotipo da 140,625. La frecuencia esperada del segundo fenotipo también es n por p de x, es decir, 250 por 0,1875, y nos da un total de 46,875. En el tercer fenotipo es exactamente lo mismo, 250, que es n, por la probabilidad de ocurrencia de x, que es 0,1875, y nos da un total de 46,875. Por último, el cuarto fenotipo era la frecuencia esperada es igual a n por p de x, que es igual a 200 por 0,0625, y eso me da una frecuencia esperada de 15,625. ¿Qué es lo que hacemos una vez que hemos calculado estas frecuencias esperadas? Las poníamos en la tabla, ¿sí? Fíjense entonces que acá tenemos en cada fila un fenotipo distinto, con las frecuencias observadas, con la probabilidad de x y con las frecuencias esperadas, que es lo que hemos calculado recién. Fíjense que si yo sumo todas estas frecuencias esperadas, me debería dar 250. Es decir, si yo sumo 140,625 más 46,875, toda esta columna de amarillo debería dar 250, que coincide con la suma de las frecuencias observadas. Esto tienen que tenerlo en cuenta para controlar que estén haciendo las cosas bien. Muy bien. El paso siguiente, entonces, es construir las siguientes columnas de la tabla. ¿Para qué cosa? Para poder calcular nuestra fórmula del estadístico chi cuadrado. Exactamente igual los pasos como habíamos explicado en los ejercicios anteriores. Es decir, las columnas que vamos a calcular ahora, es la columna que marca la profe en rojo, que es la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada de cada fenotipo. Entonces, hacemos ¿cómo? Vamos al primer fenotipo, amarillo liso, y hacemos la resta de la frecuencia observada, que es 152, menos la frecuencia esperada, que es 140,625. Cuando hacemos la diferencia, si lo quieres marcar con una liñita abajo de 152 y de 140, al hacer esa diferencia, vamos a encontrar 11,375. ¿Sí? Así hacemos para las sucesivas filas. Hacemos en el segundo fenotipo, hacemos 39, que es la frecuencia observada, menos 46,875, que es la frecuencia esperada de ese fenotipo, me da menos 7,875. Así calculamos toda esta columna de FO menos FE, la diferencia. La columna siguiente es calcular, elevar al cuadrado la columna anterior, 11,375. Si lo elevo al cuadrado me da 129,391. Entonces lo que hacemos en cada fila, elevo al cuadrado esa columna de FO menos FE y obtenemos esta columna de todos los valores elevados al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Por último, ¿qué es lo que habíamos explicado? Que a esa columna, la anterior, de FO menos FE al cuadrado, le dividíamos, es decir, 129,391, lo dividíamos en la frecuencia esperada de 140,625.
que es la frecuencia esperada. ¿Sí? Entonces, en la última columna es FO menos FE al cuadrado de cada columna, de cada fila, perdón, dividido en la frecuencia esperada de ese fenotipo. ¿Sí? Es decir, 129,391 dividido en 140,625 y me da un total de 0,920. La fila siguiente, es decir, el segundo fenotipo, era 62,016 dividido en la frecuencia esperada, que es 46,875, y me da un total de 1,323. Ahí la profe les escribió en la primera fila, el primer fenotipo, era, en la última columna salía de la diferencia entre FO menos F al cuadrado y FE. Si así hacemos para cada uno de los fenotipos, vamos a construir nuestra tabla completa. Y una vez que construimos esta tabla completa, esta última columna, que es la que nos interesa a nosotros, esta es la única columna que nos va a interesar, es esta, porque de ella vamos a obtener el valor del chi cuadrado calculado. Si sumamos toda esta última columna, es decir, si hacemos 0,920 más 1,323 más 0,800 más 5,929, estos cuatro valores nos dan un total de 8,972, que es el valor de la fórmula que nosotros nos habían dado del valor del chi cuadrado calculado. ¿Sí? Una vez que encontramos este valor del chi cuadrado calculado, lo que hacemos es contrastarlo con el valor crítico que salía de la tabla. ¿Con cuántos grados de libertad? Habíamos dicho que era n menos 1. ¿Cuánto era n? Perdón, no es n menos 1, es k menos 1, perdón. ¿Y cuánto es k? En este caso eran 4 categorías, ¿sí? Se dan cuenta, 4 categorías menos 1 nos da 3. Entonces tenemos 3 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05. Si querés bajar, José, ahí yo tengo un recorte de la tabla chi cuadrado. Pueden observar que parándonos en la columna del alfa igual a 0,05, que es la quinta columna, que está con una flecha en rojo, y ubicándonos en 3 grados de libertad, es decir, en la tercera fila, en la intersección de esa tercera fila con esa quinta columna, 0,05 con 3 grados de libertad nos da un chi cuadrado crítico de 7,815. Entonces, la región del rechazo va a estar determinada por todos los valores de chi cuadrado mayores a 7,815, que está determinada por el área sombreada. Entonces, el área sombreada en rosado es la región de rechazo y el área en blanco es el área de la región de aceptación. Entonces, todos los valores de chi cuadrado mayores a 7,815 los rechazamos hipótesis nula, y los menores de 7,815 aceptamos la hipótesis nula. ¿Cómo vamos a decidir? Como el valor calculado que nosotros hemos calculado de la tabla, 8,972, es mayor al valor crítico obtenido en la tabla, que era 7,815, es mayor, es decir, está en la región de rechazo, rechazo la hipótesis nula. Es decir, podemos concluir que los datos no corresponden a una distribución genética 9331. Los datos de nuestra muestra no se corresponden, no se ajustan a una distribución genética porque nuestro valor del chi cuadrado calculado está en región de rechazo. Es mayor a mi chi cuadrado crítico que salía de la tabla. ¿Sí? Entonces, rechazamos H0. Los datos no se ajustan a un valor, a una distribución de genética 9331. ¿Sí? ¿Hay alguna duda entonces con la distribución? Con este tercer ejercicio, perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Fíjense que los datos son simples, siempre se repiten los mismos. Lo único que habíamos cambiado es la forma de calcular las probabilidades. Eso es lo único que cambia entre el ejercicio 1, el 2 y el 3. Es lo único. La probabilidad se calcula de acuerdo a nuestra distribución teórica que diga el enunciado del ejercicio. Entonces, es lo único que va cambiando. El resto de los pasos son exactamente los mismos.
se determinaba la frecuencia observada que daba el problema, se calculaba la probabilidad de acuerdo a la distribución teórica, calculamos la frecuencia esperada de acuerdo a nuestra distribución teórica y de acuerdo a las probabilidades que habíamos encontrado. Luego construíamos las distintas columnas de la tabla para poder encontrar y calcular nuestra fórmula, que era la sumatoria de las frecuencias observadas menos frecuencias esperadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas, que era el valor que se ajustaba, el valor de una variable aleatoria que se ajustaba a la distribución chi cuadrado. Cuando teníamos este valor de chi cuadrado calculado, fijábamos nuestra región de rechazo y nuestra región de aceptación, ¿sí? Y con nuestro valor de chi cuadrado calculado nos permitía decidir, luego sí, del valor de la tabla, encontramos nuestro valor crítico y sí, con el valor crítico nos permitía determinar la región de rechazo y la región de aceptación, y ahora sí, con nuestro valor de chi cuadrado calculado que salía de la tabla, podíamos decidir si estaba en la zona de rechazo o en la zona de aceptación, muy similar a como hacíamos en las demás pruebas de hipótesis. Vamos a ver el cuarto y último ejercicio, que es una prueba especial distinta de la que hemos visto. Si querés, ahí, profe. Decía, de un criador de pavos sospecha que el alimento tiene alguna relación con la mortalidad de sus animales. Realiza un experimento y obtiene los siguientes resultados. Tenemos una columna con el número de animales vivos y el número de animales muertos y 3 tipos de alimentos. Es decir, hay 4 animales que estuvieron alimentados con este alimento A y estaban vivos, y 16 que estaban alimentados con este alimento A y estaban muertos, 97 animales que estaban vivos habiéndose alimentado con el alimento B, y 3 animales muertos habiéndose alimentado con el alimento B, y por último, 93 animales vivos habiéndose alimentado del alimento C, y 7 animales muertos habiéndose alimentado con ese alimento C. ¿Sí? Entonces nos preguntan que un nivel de significancia del 5%, ¿qué concluiría? Concluiría que hay independencia entre los alimentos con respecto a la mortalidad. ¿Puede concluir el criador que hay un efecto del alimento en la mortalidad de sus animales? Habíamos dicho, ¿se acuerdan al principio de la clase, allá cerca de las 10 de la mañana? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las pruebas chi cuadrado tenían había 3 tipos de pruebas, 3 tipos de objetivos? Uno eran las pruebas de bondad y ajuste, que eran los 3 primeros ejercicios eran de bondad y ajuste, ¿sí? Queríamos ver si los datos se ajustaban a una distribución teórica. Este ejercicio, en la segunda prueba que vamos a ver con las pruebas chi cuadrado, son las pruebas de independencia. En las pruebas de independencia se intenta probar la hipótesis de independencia entre 2 variables de clasificación. Yo tengo 2 variables, intento ver y determinar si son independientes o dependientes, ¿sí? Las frecuencias observadas, que se presentan en una tabla de contingencia de filas y columnas con sus respectivos totales marginales. Ustedes se han fijado que la tabla que estaba arriba, que nos daba el temario, era una tabla de contingencia donde tiene filas y tiene columnas, ¿sí? Eso es una tabla de contingencia. Ya la vamos a ver. Y lo que está en el cuerpo de la tabla son las frecuencias observadas. ¿Qué es lo que observó este criador en su experimento? De acuerdo a los datos que le daba. Él había observado que de alimento A con animales vivos había 84, y así sucesivamente, como habíamos calculado, como habíamos explicado recientemente. Entonces, si querés bajar, profe. Entonces, las frecuencias observadas se presentan en una tabla de contingencia. Un poquito más arriba. Un poquitín más arriba. Ahí está. Entonces, se presentaban en una tabla de contingencia de filas y columnas. Luego la frecuencia observada esperada, ¿cómo la calculamos ahora? ¿Cómo calculamos ahora la frecuencia esperada? Ahora lo que vamos a calcular es el total de la columna por el total de la fila sobre el gran total. Ya lo vamos a ver
cuando lo calcule, cuando lo veamos al ejercicio, pero para calcular la frecuencia esperada en cada celda, es decir, nosotros en cada celda que teníamos una frecuencia observada, a la par de esa frecuencia observada tenemos que calcular la frecuencia esperada. Es decir, para cada una de las celdas hay que calcular una frecuencia esperada. ¿Cómo? Multiplicando la columna de donde se encuentra esa celda por la fila de donde se encuentra esa celda, dividida en el gran total. Ya lo vamos a ver. Es importante resaltar que la suma de las frecuencias esperadas en cualquier fila o en cualquier columna debe coincidir con el total marginal respectivo. Los grados de libertad, ¿cómo se calculan acá? Como nu igual a R-1 por C-1, donde R representa el total de filas o renglones y C el total de columnas. Es decir, total de fila menos 1 por total de columna menos 1. Y eso es los grados de libertad. Bien simple. Fila menos 1 por columna menos 1. Y vamos a calcular el valor chi cuadrado como la sumatoria de las frecuencias observadas menos esperadas, exactamente igual que en los casos anteriores. Los pasos son bastante similares, con algunas diferencias, pero son similares. Esta parte de la fórmula del estadístico, entonces, chi cuadrado, es la misma. Mi objetivo, entonces, en este caso, de nuevo, es encontrar el valor chi cuadrado calculado para poder determinar la independencia, ¿no?, de mis dos variables. La región crítica de rechazo, que era en la cola derecha de la distribución chi cuadrada, representada por la zona sombreada del gráfico, es decir, de la misma manera que habíamos visto en los pasos anteriores. El valor chi cuadrado crítico que me sale de la tabla y que me permite determinar la región de rechazo, que es la región sombreada con rosa, de la región de aceptación, que es la región blanca. Eso es exactamente lo mismo que habíamos visto en el caso de los ejercicios anteriores. Vamos a resolverlo entonces. Lo primero es plantear las hipótesis nula y alternativa. Y acá la hipótesis nula es que la mortandad de los pavos es independiente de los alimentos. ¿Sí? Acá queremos ver si las dos variables son independientes. Queremos ver si la variable de alimentación y la variable de mortandad es independiente o no. ¿Sí? Entonces, en la hipótesis nula decimos que nuestras dos variables son independientes. Y en la hipótesis alternativa decimos que la mortandad de los pavos no es independiente de los alimentos, ¿sí? O es lo mismo que decir que es dependiente, ¿sí? Entonces, para no confundirnos, tratemos siempre de hablar de independencia. En la hipótesis nula es independiente y en la hipótesis alternativa no es independiente la mortandad de los alimentos. Fijamos el alfa de 0,05 y el primer paso es calcular los marginales, es decir, los totales de cada fila y de cada columna. ¿Sí? Entonces, podemos observar en esta tabla es exactamente la misma la que nos dio el problema. Lo único que agregamos es el total de las filas y el total de las columnas. ¿Sí? Que yo los calculé y los pinté de amarillo para que ustedes se fijen. Es decir, si yo sumo la frecuencia observada de la primera celda, 84, más la siguiente celda, que es 97, más 93, es decir, lo de la primera columna, si yo sumo las frecuencias observadas de toda la primera columna, nos da un total de 274, que es el total de la primera columna. ¿Cómo es el total de la segunda columna? Viene de sumar 16 más 3 más 7. Si yo sumo la segunda columna, me da el total de la segunda columna. A estos totales se les llama marginales. Yo voy a tener los marginales de las columnas y los marginales de la fila. Veamos ahora cómo surgen los marginales de la fila. El marginal de la fila A, que es el del alimento A, ¿cómo surge? De sumar 84 más 16. Sumar las dos celdas de la primera fila. El total de la segunda fila surge de sumar las frecuencias observadas correspondientes a la segunda fila, 97 más 3. Y el marginal de la tercera fila, 100, surge de sumar 93 más 7. Entonces, de esta forma hemos determinado los marginales, es decir, los totales de la fila y los totales de cada columna. ¿Sí?
Recuerden que esto no es otra cosa que nuestras frecuencias observadas. Es decir, acá, fíjense que el gran total es 300. Es decir, si yo sumo 100 más 100, si yo sumo todos los marginales de la fila o todos los marginales de la columna, me debe dar 300. Es decir, 100 más 100 más 100 da 300. Y si yo hago 274, que es el total de la primera columna, más el total de la segunda columna, 274 más 26 también da 300. Es decir, el gran total surge de sumar o todas las filas o todos los totales de las columnas. Tiene que dar lo mismo, 300 en ambos casos. El paso siguiente, entonces, es calcular las frecuencias esperadas de cada celda. ¿Y cómo habíamos dicho que se calculaba la frecuencia esperada de cada celda? Ahí nomás deja, no, subí un poquitito, para que se vea bien la tabla. Para calcular, entonces, en la primera celda, que es la celda de 84, que está la frecuencia observada ahí de 84, yo tengo que calcular una frecuencia esperada. Y habíamos dicho que cómo se calculaba esa frecuencia observada, esperada. Era el total de la fila, es decir, la frecuencia esperada correspondiente al alimento A con animales vivos, que yo lo simbolizo con las letras, las iniciales, es decir, AB y AA. ¿Sí? Perdón. Entonces, sí, no lo pongas porque creo que va a confundir más. Sí, va a confundir. Sí. La frecuencia esperada para la celda correspondiente a animales vivos y alimento A, es decir, el 84, si lo querés hacer un círculo 84, entonces esa celda, la frecuencia esperada, ¿cómo va a ser? Multiplicando el total de 274, porque es la columna de animales vivos, por el total de alimento A, es decir, multiplico el total de la columna esa por el total de esa fila. 274 por 100 y lo divido en 300. ¿Sí? Si hacemos esa fórmula, nos va a dar 91,3, que es la frecuencia esperada de la celda, de la primera celda, que correspondía a la intersección del alimento A con animal vivo. No lo toques ahí en la pantalla, vos vamos a explicar cómo es la segunda fila, la segunda frecuencia esperada, que es animal vivo y alimento B, es decir, el 97, que si querés lo sé en un círculo. ¿Y cómo vamos a calcular la frecuencia esperada de esa segunda celda de alimento B con animal vivo? Bueno, vamos a la columna de animal vivo, que es 274, y lo multiplico por el total de la segunda fila, que es 100, y lo divido en 300. Si querés, José, hacerle una línea entre 97 y 100 y entre 97 y 274 arriba, entre la tabla para que los chicos se acuerden. Sí. Entonces lo que hacíamos era el producto de 270. Bueno, no importa, si querés, porque no va a haber tiempo. Baja un poquitín, así explicamos los otros. Entonces, la tercera celda es, ahí está perfecto, la intersección de animal vivo con alimento C, es decir, la última celda que queda de la primera columna, ¿ven? Y hacíamos 274 por 100 sobre 300, 91,3. Fíjense que en este caso, como todos los totales de la fila son los mismos, el valor de la frecuencia esperada es el mismo, pero no necesariamente va a ser el mismo, ¿sí? En este ejemplo, las tres filas tienen un total de 100 y por eso da el mismo valor de la frecuencia esperada, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo para la segunda columna y baja. Entonces vamos a hacer la frecuencia esperada para animales muertos con alimento A, y era el total de la columna de animales muertos daba 26, por la total de la fila de alimento A daba 100, dividido en el gran total 300, y eso me daba un total de 8,7. La siguiente celda era la intersección de las columnas, que era la frecuencia esperada de la intersección de las columnas animal muerto con alimento B, y eso me daba también 8,7, y animal muerto con alimento C, y me daba también 8,7, porque el total también, porque siempre el total de las filas era el mismo 100, por eso coincide. Pero repito, esto no puede no coincidir, incluso puede tener un total de, en este caso son 6 frecuencias esperadas, podemos tener 6 valores distintos, ¿sí? Todo esto pasa porque coinciden los marginales de las filas.
Pero lo importante es que ustedes sepan, pero que para calcular la frecuencia esperada de una celda es total fila por total columna dividido en gran total. Así se calcula. ¿Y cómo lo ponemos en la tabla? Lo que hacemos es ponerlo, estas frecuencias esperadas se las pone entre paréntesis a la par de la celda que corresponda. ¿Sí? ¿Por qué entre paréntesis? Para diferenciarlo de la frecuencia observada, que es la que nos daba el problema. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la frecuencia observada de la primera celda era 84, que me daba el problema? Y la frecuencia esperada que habíamos calculado nosotros de esa primera celda era 91,3. ¿Sí? Entonces, de esa forma construimos esta tabla de las frecuencias observadas y esperadas. Y no se asusten porque ya estamos terminando y lo que queda es bien sencillo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el paso siguiente? Calcular si quieres bajar, profe. Baja un poco más, ¿querés? Ahí está. Perfecto. El tercer... ¿Un poco más? Para el chico. Ahí está. Ahí. No, me conviene que esté arriba, mira. Como estaba recién, para que yo pueda mostrar también con la tablita esa. ¿Sí? ¿Ah? ¿Está? Dale. No, un poquitito más arriba. ¿Se trabó? ¿Ahí? Ahí está, perfecto. Ahí, perfecto. Entonces, el tercer paso es calcular el estadístico de prueba chi cuadrado. ¿Y cómo lo vamos a calcular? ¿Se acuerdan que era la sumatoria? ¿Cuál tabla es la que les querés mostrar? Esa como está, tal cual, dejarlo como está. Como estaba. No, baja para que sea también, se vea el amarillo también de abajo, un rengloncito más. Un poquitín más, José. Ahí está, un poquitito más. Ahí, perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que lo que teníamos que hacer una vez calculadas las frecuencias observadas y las esperadas, lo que había que hacer era encontrar nuestro chi cuadrado calcular, encontrarlo a partir de la fórmula que era la sumatoria, si lo querés vuelvo a escribir, José, el chi cuadrado entonces era la sumatoria de FO menos FE al cuadrado sobre FE. ¿Se acuerdan? FO, que era las frecuencias observadas, menos FE, lo elevo al cuadrado y lo divido en FE. ¿Sí? Ese era el estadístico chi cuadrado que nosotros íbamos a calcular. Entonces lo que hacemos es, agarramos la primera celda y hacemos la diferencia entre la observada y la esperada, es decir, 84. Fíjense cómo está escrita la fórmula. El chi cuadrado calculado va a ser igual a 84, que es la frecuencia observada de la primera celda, menos 91,3, que es la frecuencia esperada de la primera celda, lo elevo al cuadrado y lo divido en la frecuencia esperada de esa celda, que es 91,3. Lo sumo al de la celda siguiente, que es 97, la frecuencia esperada, menos 91,3, que es la frecuencia esperada de esa celda, elevado al cuadrado dividido en 91,3. Hacemos lo mismo para cada una de las 6 celdas que ustedes tienen de la tabla que ya han construido. Frecuencia observada menos frecuencia esperada, elevo al cuadrado y divido en la frecuencia esperada, y eso haciéndolo para cada celda, lo sumo. Y ven que ustedes en esta ecuación tienen 6 sumandos, uno para cada celda, de acuerdo a la fórmula que les escribió la profe al costado, que es la que habíamos visto en forma teórica en todos los ejercicios anteriores. Y una vez que hacemos todos los cálculos correspondientes, vamos a obtener un valor chi cuadrado calculado de 11,1633. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro entonces cómo construir este valor de chi cuadrado calculado? Partíamos de las frecuencias observadas que nos daba el problema, calculábamos nuestras frecuencias esperadas, como habíamos dicho, por fila por columna sobre gran total, y luego a partir de la fórmula calculamos nuestro estadístico chi cuadrado, ¿sí? Con la diferencia elevada al cuadrado dividida en la frecuencia esperada. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí? Bueno. Si quieren que continuemos, entonces ya queda muy poquitito, ya queda decidir nada más. Si quieres bajar, José.
Entonces, el cuarto paso es determinar la región de rechazo. ¿Cómo determinamos la región de rechazo? Buscamos en la tabla que mostraba los valores críticos de la distribución chi cuadrada, que era la tabla que ya hemos visto desde el comienzo de la clase, con 2 grados de libertad. ¿Y cómo surgían estos 2 grados de libertad? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nu, que eran los grados de libertad, eran igual a total de filas, que eran 3 filas? ¿Se acuerdan que eran 3 filas? Alimento A, B y C. 3 menos 1 es igual a 2. Multiplicado por el total de columna menos 1. ¿El total de columna cuántos eran? 2. Animal vivo y animal muerto. Entonces era 2 menos 1 es 1. Entonces, total de fila menos 1 por total de columna menos 1 nos da igual a 2 por 1 igual a 2. Entonces buscamos en la tabla con 2 grados de libertad y un nivel alfa de 0,05. Y si querés bajar, José, vamos a ver en la tabla que yo recorté, para que ustedes lo puedan ver, cómo se buscaba. Entonces, de nuevo, posicionándonos siempre en la columna acá, en este caso de 0,05, que era la quinta columna, y con 2 grados de libertad, es decir, la segunda fila, en la intersección de esa fila con esa columna, vamos a ver el valor crítico que me dejaba un alfa por ciento a la derecha, es decir, 5,991 es nuestro valor crítico que determinaba la región de rechazo, a mayores del cual dejaba un 5% a la derecha. Es decir, mi región de rechazo son los valores de chi cuadrado mayores que 5,991. Y lo vamos a ver gráficamente más abajo. Entonces, mi región de rechazo está determinada por los valores de chi cuadrado mayores a 5,991 que estaban en el área sombreada en rosa. Entonces, el área sombreada en rojo es mi región de rechazo y el área blanca es mi región de aceptación, tal cual lo habíamos visto a lo largo de la clase. Entonces, lo único que nos queda, ¿cuál es el quinto y último paso ya? Decidir. Como el valor chi cuadrado calculado es igual a 11,1633, que surgía de las fórmulas que habíamos calculado, es mayor que el valor crítico obtenido, es bastante mayor que el valor crítico obtenido de la tabla, que era 5,991, fíjense que queda en la región de rechazo, viene en la cola de la distribución. Entonces, rechazo está en región de rechazo, entonces rechazo H0. En ese caso, rechazamos H0, podemos concluir que la mortandad de los pavos no es independiente de los alimentos. Si querés bajar un poquito más, José. Entonces, podemos concluir que la mortandad de los pavos no es independiente de los alimentos. Puede concluir entonces el criador. ¿Qué piensan ustedes? Si no es independiente, es decir, son dependientes. Es decir, que puede concluir el criador que sí hay un efecto entre el alimento y la mortandad. ¿Sí? ¿Hay algún efecto entre el alimento, cómo lo alimenta a los pavos, y la mortandad de esos pavos? Hay una relación, hay una dependencia. ¿Sí? Hay un efecto. Muy bien, con esto hemos terminado este ejercicio. Bueno, vamos a ver entonces, por último, este ejercicio, el quinto ejercicio, que es sobre la prueba de homogeneidad. Recuerdan, como les dije al comienzo de la clase, que durante la clase de hoy íbamos a ver tres pruebas de hipótesis particulares, que eran la prueba de bondad de ajuste, la prueba de independencia y, por último, la prueba de homogeneidad, que es la que veremos en este ejercicio. Lo leamos entonces. Dice, en un estudio veterinario se evaluó el grado de mejoría que producen 3 medicamentos curavicheras. Cada medicamento se aplicó sobre 50 animales enfermos y se registraron los siguientes datos. Entonces tenemos nuestra tabla de contingencia de 3 medicamentos que este investigador realizó la prueba y 3 categorías de curación, que es sin curación, curación parcial y curación completa. Nos pide que probemos la hipótesis con un nivel de significancia del 5% de que los 3 medicamentos son igualmente efectivos. Entonces, para realizar y resolver este ejercicio, tenemos que hacer alusión a las pruebas de homogeneidad, que es bastante similar a la prueba de independencia, pero con algunas diferencias.
En la prueba de independencia se seleccionaba una muestra aleatoria de tamaño n, es decir, el total de la muestra se selecciona, y los totales de las filas y de las columnas se determinan al azar. En cambio, en la prueba de homogeneidad se predeterminan los totales de filas y columnas. Por ejemplo, yo acá habíamos dicho que se testeaban 50 animales enfermos para cada medicamento. Yo ya estoy prefijando este valor. Entonces, acá lo que queremos probar es que la hipótesis que las proporciones poblacionales dentro de cada columna sean las mismas. Es decir, queremos probar que la proporción de la población de animales sin curación, con curación parcial y con curación completa es la misma para cada uno de los 3 medicamentos. ¿Sí? Bueno, lo primero que hacíamos, como en toda prueba de hipótesis, que lo que venimos recalcando es plantear las hipótesis nula y alternativa. Entonces, la hipótesis nula sería, para cada medicamento A, B y C, la proporción de animales en cada categoría de curación es la misma. ¿Sí? Es decir, que tenemos la misma proporción de animales en cada categoría, sin curación, curación parcial y curación completa, para cada medicamento. La proporción se mantiene en cada uno de los 3 medicamentos. Eso es lo que yo quiero testear. Entonces, esa constituye mi hipótesis nula, y mi hipótesis alternativa es que para cada medicamento A, B y C, la proporción de animales en cada categoría de curación no es la misma. Es decir, que es lo que sería esta hipótesis alternativa, que no hay homogeneidad. ¿Sí? La hipótesis nula sería que hay homogeneidad, y en la hipótesis alternativa de que no hay esa homogeneidad. El paso siguiente es fijar el alfa de 0,05. Y luego lo que tenemos que hacer es calcular los totales marginales. Fíjense que acá no están calculados en el temario. Lo que tenemos que hacer nosotros es, primero, calcular los totales marginales, es decir, el total de cada una de las 3 columnas es el mismo, porque es lo que yo quiero justamente testear. Yo tengo que testear 50 animales enfermos para cada uno de los 3 medicamentos. Entonces tenemos 50 en cada una de las 3 columnas y calculamos los totales para cada fila. Sin curación tenemos 33 animales en total, con curación parcial tenemos 87 animales y con curación completa 30 animales, que da un total de 150 animales. ¿Sí? Muy bien. Entonces continuamos. El paso siguiente es calcular las frecuencias esperadas para cada celda. ¿Sí? Lo que teníamos acá en esta tabla de contingencia, ¿qué es lo que eran? Las frecuencias observadas, que es lo que surge del experimento, es de la muestra aleatoria. En cambio, ahora lo que tenemos que calcular es la frecuencia esperada para cada una de estas 9 celdas que tenemos en la tabla de contingencia. Empecemos con la primera, que es la frecuencia esperada para la categoría sin curación, acá, y medicamento A, acá. Entonces, en ese caso, ¿cómo había que calcular? Igual que en el caso de independencia. Total de fila, 50, por total de columnas, que es 50, por total de fila, que es 33, dividido en el gran total, que es 150. Entonces, 50 por 33 sobre 150 y es 11. ¿Sí? Yo me voy a adelantar para explicarles y mostrarles cómo va quedando esta tabla de contingencia. Fíjense que yo voy poniendo entre paréntesis en cada una de las filas, en cada una de las celdas, entre paréntesis va la frecuencia esperada. En este caso, de sin curación y medicamento A, que es lo que acabamos de calcular, daba 11. Entonces, entre paréntesis ponemos 11, que es la frecuencia esperada. La celda siguiente que vamos a ver es sin curación y medicamento B, es decir, acá, esta. Entonces, para calcular la frecuencia esperada de esta celda era el total de la columna, que de nuevo es 50, por el total de la fila, que es 33, sobre 150. Entonces, 50 por 33 sobre 150 me da un total de 11. Es decir, exactamente la misma frecuencia. Y coincide porque para cada fila, fíjense, yo tengo los totales de las columnas se mantienen. Entonces voy a tener las mismas frecuencias esperadas en estas 3 primeras celdas de arriba. ¿Sí? Las mismas. Vamos, si quieren, para que veamos en esta celda, que corresponde al medicamento A con curación parcial. ¿Cómo haríamos?
el total de la columna, que es 50, por el total de la fila, que es 87 sobre 150. Entonces acá tenemos la frecuencia esperada para curación parcial y medicamento, perdón, acá estábamos, para curación parcial y medicamento A tenemos total de columna, que es 50, por total de fila, que es 87 sobre 150, y me da un total de 29. Y eso lo vamos poniendo entre paréntesis, ¿sí? De esta forma, en esta tabla de contingencia podemos observar las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, que son las que están entre paréntesis que acabamos de calcular, ¿sí? Bueno, el tercer paso es calcular entonces nuestro estadístico de prueba, chi cuadrado. ¿Cómo hacíamos? Recuerden que era de la misma forma que veníamos explicando. Es la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas, esto elevado al cuadrado sobre las frecuencias esperadas. Entonces, este es el estadístico de prueba que yo quiero calcular. Entonces, empezamos para la primera celda, es frecuencia observada, que es 11, menos frecuencia esperada, que también es 11. Fíjense cómo lo vamos poniendo, elevado al cuadrado, sobre frecuencia esperada, que era 11. Por supuesto que este término va a ser igual a 0. Pero no nos importa, seguimos avanzando, lo dejamos para no olvidarnos. La celda siguiente, frecuencia observada, que es 13, menos frecuencia esperada, que es 11, elevado al cuadrado, sobre frecuencia esperada, que es 11. Y así hago sucesivamente con todas las celdas, ¿sí? Con las 9 celdas que tenemos en la tabla de contingencia, calculamos de acuerdo a esta fórmula. Si realizamos todos los cálculos correspondientes, vamos a llegar a que nuestro chi cuadrado calculado es 3,8099, ¿sí? Muy bien. El cuarto paso es determinar, como siempre, la región de rechazo o la región crítica, que es lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos en la tabla que muestra los valores críticos de la distribución chi cuadrado. ¿Con cuántos grados de libertad? Con 4. ¿Por qué? Porque era total de columna menos 1 por total de fila menos 1. Como teníamos 3 columnas y 3 filas, entonces es 2 por 2 me da igual a 4. Y con un nivel de significancia alfa de 0,05. Entonces lo que hacemos es, nos paramos en la columna del alfa igual a 0,05 y en la fila de nu, que es los grados de libertad, es igual a 4, y obtenemos nuestro valor crítico de 9,488. Es decir, este valor. Entonces, ¿cómo queda nuestra región de rechazo? Queda los chi cuadrados para aquellos valores mayores a 9,488 se rechaza, ¿sí? Lo que vemos en este gráfico que nos está mostrando. Entonces, nuestra distribución chi cuadrado, nuestra gráfica de la distribución, y la región de rechazo, que es el área que está sombreada en rosado. Entonces, esta es nuestra región de rechazo. Entonces, ¿cuál era el quinto y último paso? Es el proceso de decisión, era decidir. ¿Qué es lo que había que hacer? Comparábamos nuestro valor calculado, que era 3,8099, y lo comparamos con nuestro valor crítico de 9,488. ¿Sí? Entonces podemos observar que el valor calculado cae afuera, está más o menos, será por acá, más o menos nuestro valor de calculado. Entonces está en la región de rechazo o de aceptación. En la región de aceptación, cae afuera de la región de rechazo. Entonces, como este valor calculado, 3,8099, es menor que el valor crítico obtenido de la tabla, que era 9,488, acepto H0. Es decir, podemos concluir que la proporción de animales en cada categoría de curación es la misma para cada medicamento. Es decir, los 3 medicamentos son igual de efectivos. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos entonces la clase de hoy de chi cuadrado.